George es un ingeniero científico en robótica que recientemente ha perdido a su joven esposa Julie en un accidente automovilístico. Se encuentra trabajando en una base alejada de la civilización donde la temperatura es muy baja. Todas las mañanas sale para hacer su recorrido trotando por un blanco bosque nevado. Al llegar a su lugar de trabajo se encuentra con una robot a la que ha nombrado J02. Esta momentos antes se encontraba observando un cuadro que cuelga de una de las paredes. Activan el protocolo de seguridad y le cuenta que ha tenido un sueño. George interactúa con ella de una manera cordial y familiar, ya que J02 habla de manera fluida, haciéndole preguntas referidas a lo que ha generado ese sueño. Mientras que ella relata lo que recuerda, J01, otra robot un tanto más básica, parece que necesita una revisión, por lo tanto el joven le pide que le haga un examen de rutina, mientras él atiende un llamado virtual de su esposa, quien por momentos se nota afligida por encontrarse lejos de él. Ese mismo día su jefa Simon lo contacta y le advierte que va a ser relevado de su cargo, pidiéndole que le entregue los proyectos pendientes. George le reclama que su contrato es por 3 años y que aún le quedan varios meses para que expire, pero esto no parece importarle. Cuando termina la comunicación se dirige a un laboratorio donde realiza un proyecto personal y secreto. Allí se puede observar un robot con características humanas que se encuentra suspendida mientras es ensamblada de manera meticulosa y muy precisa por una tecnología muy avanzada. J02 lo observa sin que se dé cuenta. Es la primera vez que 02 ve en lo que está trabajando su creador. Más tarde, cuando sale para hacer una revisión de rutina, George nota que su compañera está muy silenciosa. Esto lo alerta y le pregunta si le ocurre algo, a lo que ella le responde que ya vio su nuevo proyecto, mostrándose molesta porque en vez de mejorarla ella está haciendo otra versión más avanzada. Él, sin darle una explicación, le pide que vuelva a la base. Aquí vemos que J02 no es solo una máquina y que su creador siente afecto tanto por ella como su hermana J01. Cuando George introduce el módulo principal en la nueva robot, esta no se adapta y sufre una crisis apenas lo detecta, viéndose en la necesidad de apagarla. Cuando entra en modo de reposo, este le dice con voz tranquila y pausada que todo va a estar bien. Él estará junto a ella cuando vuelva a despertar. Al día siguiente comienza sus actividades como lo hace habitualmente, pero cuando está por salir nota que uno de los ingresos está abierto y que ha entrado un lobo. Cerca de ellos se encuentra J01. Logra espantarlo, no sin antes notar que la puerta estaba trabada. Entonces acude a J02 para que lo ayude a reparar el desperfecto. Mientras que lo hace, le dice que más tarde revisará sus piernas, porque debe construir unas nuevas y quiere verificar si las de ella ha sufrido algún tipo de desgaste. Al reparar el control nota que alguien ha manipulado y modificado los componentes, haciendo responsable a 02, quien se defiende diciendo que jamás haría algo como eso. Más tarde observa por las cámaras que vienen a visitarlo unas personas. Se trata del señor Sinclair. Este menciona que lo ha enviado Simon para que realice una inspección. Mientras que se extiende el puente de ingreso y los vehículos se acercan a la entrada, George guarda sus 2 robots, pidiéndole a J02 que no emita ninguna palabra hasta que no se retiren los inesperados huéspedes. Este hombre viene con la orden de analizar en qué estado se encuentra Jude, que al parecer su conciencia se encuentra en un estado de reposo. El joven le manifiesta que ella aún no está lista para irse y si bien ha podido comunicarse, no logran hacerlo con regularidad. También ha notado una especie de interferencia en la comunicación, las cuales son muy breves y cada vez más distantes. Mientras revisan el módulo, detectan que él ha estado manipulando y alterando el equipo, por lo que le advierten que está en contra del protocolo y lo pactado, amenazando a George con ser penalizado por ello. No cabe duda de que a George se le está acabando el tiempo y que no solo está en peligro su proyecto, sino también su libertad. Esa noche vuelve a despertar a J03, quien comienza a alterarse, pero antes de apagarla ella le ruega que no lo haga. Cuando logra calmarse, George le pide que trate de recordar lo que más pueda. Ella comienza a hacerle preguntas, las cuales responde a medida que evita que entre en crisis nuevamente. Le pide que tenga paciencia, que confíe en él. Al día siguiente comienzan a trabajar desde temprano en la adaptación a su nueva forma. Le presenta a sus antecesoras y le explica que ambas creaciones fueron mejorando con el tiempo, pero que tienen un nivel de conciencia menor que la que ha alcanzado con ella y que seguramente sea la versión definitiva. J02 escucha todo el relato en silencio. Esa tarde se reúne con un hombre algo siniestro que le entrega un maletín y le deja en claro que está siendo observado de cerca y que dicha entrega solo debe abrirse en caso de emergencia. Mientras duerme esa noche se mezclan en sus sueños algunos recuerdos de cómo era la vida con su amada junto con lo doloroso que fue perderla de esa manera trágica. Se despierta sobresaltado por la activación de la alarma. Deja su habitación armado con algo parecido a un bate de béisbol. Encuentra una ventana rota, pero al notar que J01 y J02 se encuentran en su lugar de reposo, corre hacia el laboratorio donde no encuentra a J03. Desesperado acude al misterioso maletín para descubrir que había un arma y un dispositivo que lo comunica inmediatamente con la persona que se lo entregó. Después de una breve explicación donde le asegura que lo abrió por accidente, sale del lugar en busca de su apreciado proyecto, utilizando todos los recursos que posee para hallarlo. Cuando regresa sin haber tenido éxito en su búsqueda, encuentra a 01 esperándolo afuera bajo la lluvia. Preocupado porque no se dañe, la lleva adentro y reprende a 02 haciéndola responsable de su hermana. Mientras busca más recursos para continuar la búsqueda durante la noche, se sorprende cuando 03 cae de un gabinete. Aliviado por haberla encontrado, la lleva al laboratorio y vuelve a despertarla. Esta ha recobrado gran parte de sus memorias y le reclama por no haber respetado su petición
decisión de sacarla del proyecto. Cuando logra calmarla, ella le cuenta que fue J02 quien le mostró el módulo y le contó toda la verdad, para luego encerrarla en ese oscuro armario. Yor, enojado, le reclama a 02, pero en vez de disculparse se excusa en que no entiende por qué en vez de mejorarla ella está creando una tercera robot. Sin darle demasiadas explicaciones decide suspenderla y quitarle las piernas, las cuales reacondicionará para adaptarlas a J03. Cuando el modelo final está terminado, la saca a pasear y comienza a pasar más tiempo con ella. Un día despierta a 02, a quien le ha reemplazado las piernas por una de menor condición a las que poseía. A pesar de que promete construirle unas nuevas piernas, esta se molesta y comienza a rebelarse. Saliendo del lugar e ignorando los protocolos de su cuidador, se queda sin batería, provocando que caiga en un estado de hibernación. Cuando 01 se comunica con George para mostrarle a su hermana caída, este la vuelve a conectar sin otorgarle demasiada importancia a los celos que estaba evidenciando 02. Al día siguiente, después de ser testigo de la proximidad que tenía su creador con su hermana más joven, 02 se despide de su hermana mayor y se aleja, terminando sumergida en un lago. George, al darse por vencido en su búsqueda porque intuye lo que se ha provocado, entierra todas sus pertenencias en compañía de 01 y 03. Esta última comienza a tener cada vez más similitudes humanas, recordando hasta los últimos detalles de su partida, confesándole que Jules estaba esperando un bebé cuando tuvieron el accidente. Esto deja afectado a George, quien acude a sus superiores para verificar lo dicho por J03. Esto le dicen que hace tiempo no pueden comunicarse con Jules, y al seguir indagando se da cuenta de que el señor Sinclair no trabaja para ellos. Cada vez cuenta con menos tiempo para concluir el proyecto, ya que debe estar seguro de la estabilidad de 03 antes de implantar la memoria completa de Jules. En pocos minutos todo se vuelve un caos. Intenta convencer a 03 para que se deje borrar e implantar las memorias de su amada, mientras que los intrusos intentan entrar para apoderarse de sus proyectos. Cuando por fin logra convencer y reimplantar la conciencia de Jules, esta no despierta de inmediato, pero cuando lo logra simultáneamente vuelve a sonar el teléfono. Al atenderlo, escucha la voz de la verdadera Jules, despidiéndose de él, explicándole que su memoria expiró. Es allí donde George descubre que fue él quien estaba en el archivo, que su memoria había inventado aquella fantasía donde creaba robots para recuperar a su esposa, y que todas las personas en su contra no existen, ya que en realidad Jules estaba con vida y había podido tener a su hija. Ambas se estaban despidiendo de él antes de que su conciencia dejara de existir. El archivo es una película con un final inesperado donde la ficción se confunde y distorsiona la realidad. Si has llegado hasta aquí, déjame darte las gracias por ver este video completo. Déjame saber cuál fue tu parte favorita de este resumen. Yo soy Víctor Cantillo y nos vemos hasta la próxima. Recuerda que si quieres apoyar mi contenido, te invito a suscribirte al canal. También puedes darle a la campanita y activarla. De esa manera no te perderás ningún video.